Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupita Hernández, socia y participante del Comité de Entendimiento de Negocio de ERIAC Capital Humano. El día de hoy tenemos a un gran ejecutivo que nos estará hablando de procesos de transformación de negocio con sentido humano. Nuestro invitado de hoy ha dedicado 20 años de su carrera a potenciar a las organizaciones a través del crecimiento y desarrollo del talento humano. Ha estado en empresas como PepsiCo, Cemex, Heineken, GNC, entre otras. Actualmente es director de Recursos Humanos y Comunicación en Whirlpool, así como presidente del Consejo Directivo 2018-2020 de ERIAC. Tenemos el gran honor de tener como invitado a Manuel Alderete. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Lupita. Gracias. De verdad que es un placer que hayas aceptado esta invitación y poder estar abriendo brecha en este nuevo concepto, ¿verdad?, de podcast, y sobre todo para seguir expandiendo el conocimiento y que nos puedas compartir el día de hoy toda esa sabiduría que has adquirido a través de todo este tiempo y con puestos tan importantes y con grandes impactos como hasta ahora. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, de verdad, como dices, el hecho de poder estar aquí con ustedes en estos primeros podcasts, ¿no?, de ERIAC, para mí es un privilegio. Creo que esta iniciativa que llevaron a cabo en el Comité de Entendimiento del Negocio, ahí como sponsor Jesús Mendoza, ¿no?, y todo el equipo, ya decíamos, ¿no?, se me van a olvidar algunos, pero bueno, Humberto, Augusto, tú, Pedro, grandes ejecutivos de recursos humanos, los felicito de verdad por esta iniciativa. Muchas felicidades y me siento muy honrado. Muchas gracias, Manuel. No, pues definitivamente es mutuo, porque este es el resultado de lo que se puede, de todas las sinergias, ¿verdad?, de lo que se puede construir, y en este caso, pues bueno, ahorita con tu liderazgo. Y bueno, que estamos súper a la expectativa ahorita de que tú nos puedas compartir de este gran tema, procesos de transformación con sentido humano. Surgen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuáles son los obstáculos? Etcétera. Pero antes de entrar en tema, ¿verdad?, y para toda nuestra audiencia, nos gustaría siempre conocer un poquito más de manera personal a nuestro invitado. Y me gustaría hacerte un par de preguntas. Y la primera de ellas es, ¿qué hizo que eligieras a recursos humanos como tu actividad profesional? Mira, Lupita, me encanta la pregunta. Me hiciste recordar mucho la universidad. Yo estudié en el ITESO, que es la Universidad Jesuita en Guadalajara. Ahí tuve la gran fortuna de encontrar mi vocación. Tuve la gran fortuna también de tener un par de maestros que se dedicaban a recursos humanos, eran ejecutivos de recursos humanos y daban clase ahí en el ITESO. Yo estudiaba LAE, soy administrador de empresas. Y la gran fortuna de que me lograron despertar ese interés y esa pasión por recursos humanos. Pilar y Armando se llaman. Ellos de verdad que les debo pues ahora sí que mi vocación. Vocación es vocatio, no sé si así se pronuncia en latín, pero es llamado. Y yo tuve ahí un llamado, y lo que realmente despertaron en mí, tanto Pilar como Armando, fue ese interés y esa saber que puedes trabajar en las organizaciones tratando o poniendo al ser humano en el centro de las discusiones, buscando que haya una organización más humana, más justa, más equitativa, más íntegra. Entonces, tuve esa gran virtud y fortuna de encontrar ese llamado. Iba por ahí de 1995, quinto semestre de la carrera. Entonces prácticamente tengo 25 años dedicándome a lo que me apasiona, y eso me hace sentir muy afortunado. Excelente, qué hermoso, gracias por compartirnos esto. Nos remontamos, bueno, a todos los que más o menos somos contemporáneos a esa época, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahora nos gustaría si nos puedes compartir, si fueras una banda de rock, ¿quién serías y por qué? Si fuera una banda de rock sería escritor. O sea que me encanta, sí me encanta el rock, pero me gustan más las letras. O sea, me gusta la música, que me gusta la selección un poco más por las letras o por el balance de las letras. O sea, o por el balance entre la música
y la escritura. O sea, me encantan los grupos o solistas que tienen un buen balance. Por ejemplo, Gustavo Cerati de Soda Stereo, ¿no? Que me parece excelente en sus letras y excelente en su música. Siempre una de las cosas que me obsesiona y que me gusta mucho es entender el proceso creativo de la gente que se dedica al rock o a escribir y todo. Y esta parte del proceso creativo se me hace bien interesante, cómo hay gente que escribe primero la letra y luego le pone la música, pero también hay gente que hace la música y después le pone la letra. Entonces me parece apasionante esa parte, ¿no? De dónde llega la musa, dónde están las fuentes de inspiración en la parte artística. Sin duda me encantaría, si hubiera tenido el talento, haber sido escritor. Excelente. ¿Quién es uno de tus escritores que tú admiras hoy en día? Me encanta, ahorita estoy leyendo mucho a Nicolás Taleb, la parte de Antifrágil, Cisne Negro y todo, Paz de Management. Me encanta Murakami, toda la parte latina me encanta también, García Márquez, ¿no? Y todos ellos, José Emilio Pacheco, Rulfo me fascina, mi papá me lo dio desde muy chiquito, ¿no? Y de verdad que todo el boom latinoamericano, Carlos Fuentes y todo, me he leído casi todo. Pero me gusta mucho leer, es una de las grandes pasiones que tengo en la vida. Creo que la lectura te abre todas las puertas y te ensancha la mente, te ensancha el espíritu, ¿no? Dicen que el que no lee vive una vida y el que lee mucho vive cientos o miles de vidas. Excelente, muchísimas gracias, Manuel, porque mira, con esto definitivamente se cumple el objetivo de cómo conocerte un poquito más y para toda nuestra audiencia. No, hombre, gracias. Cómo ya nos transmitiste como 2, 3 hábitos muy buenos, ¿verdad? Que hay que seguir manteniendo bien presentes. Sí, gracias, gracias. Con ese testimonio, gracias a ti. Y muy bien, bueno, pues ya para entrar en materia de nuestro tema del día de hoy, procesos de transformación con sentido humano, pues la gran pregunta es, ¿por qué hablar de procesos de transformación? Yo creo que es al revés. ¿Por qué no hablar de procesos de transformación, ¿no? O sea, creo que el mundo está tan convulso, ¿no? La realidad está tan convulsa, tan desafiante, que no entiendo a una plática de este tema, ¿no? De negocios, de cuestiones acerca de la realidad política, social, económica en el mundo, en donde deberíamos todo el tiempo estar hablando de procesos de transformación. Creo que la realidad está cambiando, estamos en el new normal, o no, esta nueva normalidad. Creo que el tema de la pandemia ha impactado todos los diferentes estratos o diferentes conceptos del mundo en general, y creo que la transformación va a ser algo que llegó para quedarse. Creo que tenemos que cada vez ser más flexibles, tenemos que tener mucha más conciencia de que nos debemos de ir adaptando, ¿no? Este autor que te decía, Nicolás Taleb, de Antifrágil, fue el que escribió El Cisne Negro, y ahí decía, ¿no? De estos fenómenos totalmente, ahora sí que impredecibles, de alto impacto para la humanidad. Y luego el libro que escribe hoy, que estoy leyendo, está buenísimo, que se lo recomiendo de verdad. Antifrágil habla mucho de cómo después de un fenómeno de esta magnitud no debemos de ser como el ave fénix. El ave fénix es robusto, es fuerte y renace sus propias cenizas, pero sigue siendo el mismo ave fénix. Él te habla más de la hidra, y la hidra es aquella que le cortaban las 2 cabezas y le salían 4, le cortaban una cabeza y le salían 2, ¿no? Entonces este concepto antifrágil te habla de cómo algo, un fenómeno de esta magnitud no te deja igual, te hace más fuerte, te hace antifrágil. Claro. Sí. No, definitivamente, bueno, queda el eco con tu primera frase, ¿no? Más bien, ¿por qué no hablar de transformación? Creo que dijiste todo, ¿no? Porque justamente es ya nuestra dinámica de hoy en día, o este ejemplo, ¿verdad? Más que todo que nos compartías. Sí, creo que tenemos que ser la hidra, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora, bueno, y entonces ahorita en esta coyuntura, bueno, más bien, si bien desde antes ya se venía trabajando en procesos de transformación, y creo que hoy en día lo vemos ya como algo que nadie está exento, ¿verdad? Creo, nadie en las organizaciones estamos exentos a una transformación porque nos llegó, como decimos, sin pedirle, ¿verdad? Pero el reto, y en tu experiencia, ¿qué significa el sentido humano en un proceso de transformación? Yo creo que el tener el ingrediente del sentido humano en un proceso de transformación implica el poner
un balance, o sea, cómo recursos humanos busca un balance entre el qué y el cómo. El qué me estoy refiriendo a los resultados que estás buscando como organización, como negocio, ¿sí? Pero el cómo llegar a estos recursos es muy relevante. Yo creo que ahí es donde nosotros como área de recursos humanos tenemos que poner ese ingrediente, tenemos que buscar organizaciones con, por ejemplo, equidad de género, con compensación justa, con un sistema de meritocracia que asegure que los mejores son los que llegan a los mejores puestos, a los puestos de gran responsabilidad. Creo que este balance es el que busca llegar, pero no a costa de lo que sea, sino cómo recursos humanos genera las condiciones, la infraestructura, la estructura referente a políticas, procesos, procedimientos que aseguren que cuando llegas con los recursos, con recursos dignos, con recursos integrales. Me encanta César Luis Menotti, uno de mis hobbies también es leer cuestiones de management y negocios, y César Luis Menotti decía que hay que cruzar el jardín pero sin pisar las flores. Yo creo que recursos humanos es la conciencia para que los negocios, para que los grandes líderes y nuestras organizaciones crucen el jardín, es decir, lleguen a los resultados, pero sin pisar las flores. Y esas flores es la dignidad de la gente, esas flores es no discriminar, es la inclusión, es la diversidad, es el sentido humano, ¿no?, de nuestra gente. ¿Desde hace cuánto tú crees que conscientemente empezaste en toda tu experiencia, en estos procesos en tu participación de procesos de transformación, a como decimos, a traer esta bandera de sentido humano? Yo creo que viene desde la alma mater. Creo que desde el ITESO los jesuitas te siembran esa semilla de se puede tener un mundo mejor, se puede tener un mundo más humano, se puede tener... Y prácticamente en todos mis trabajos lo he llevado a cabo, Lupita. O sea, siempre he buscado entregar resultados, me encanta entregar resultados. Yo creo que pocas cosas nutren o te entusiasman y te dan tanta energía como en llegar a un resultado, pero creo que los recursos utilizados para llegar a ese resultado son muy relevantes. Te diría que prácticamente, contestando tu pregunta, durante toda mi carrera lo he intentado, no es fácil, muchas veces no lo he logrado al 100%, pero bueno, hay que permanecer en la lucha, en el intento de humanizar las organizaciones y tratar de llegar con los recursos justos, con los recursos que contribuyan a un buen balance entre el qué y el cómo. Te diría que algo que me encanta de la actual empresa en la que estoy, que es Whirlpool, es que yo creo que tenemos un gran balance entre el qué y el cómo. Excelente, gracias Manuel. Y ahora, ¿nos podrías compartir alguna experiencia, proyecto en particular en donde digas, aquí fue súper evidente, ¿verdad?, donde yo pude dejar esta huella, donde se colaboró o estuviste, ¿verdad?, participando, liderando en este proceso de transformación con este sentido humano? Sí, mira, tengo varios en donde me siento muy orgulloso. Evidentemente nunca lo he logrado solo, siempre he tenido el apoyo de un gran equipo de recursos humanos. O sea, ahorita platicamos, por ejemplo, de Humberto, ¿no?, que tuve el honor de trabajar con él por ahí en cervecería, ¿no?, cuando estuve en Heineken también, y he tenido ese gran virtud suerte, yo creo, de tener grandes equipos, ¿no? Pero te podría decir, para enfocarme en los últimos, los 3 que he vivido en estos casi 5 años que llevo en Whirlpool, fui parte de un proceso de cambio de modelo de gente, de recursos humanos, que se llama HR Excellence. Ahorita te lo profundizo un poquito más. El otro que tuve la gran suerte de estar fue como México fue parte de un proceso de integrar a Latinoamérica Norte, que es decir, región andina, Centroamérica, Caribe, y integradas a México como una subregión o parte de la región de Latinoamérica. Y el último en el que estoy participando y que me siento súper motivado, inspirado y con mucha energía para avanzar es el proceso de transformación digital. Entonces, digamos que estos son los 3 grandes temas procesos de transformación que me ha tocado vivir en Whirlpool.
evidentemente en cada empresa pues tienes la oportunidad digamos, de entrarle, ¿no?, a este tipo de procesos, sí. Pero digo, te platico un poco. Por ejemplo, HR Excellence es un modelo de recursos humanos en donde metemos digamos, el modelo de HR Business Partners, HR Ops y COEs, ¿no? El modelo de Ulrich, ¿no? En donde básicamente alineas 3 equipos. Uno que está muy enfocado a desarrollar el negocio, que son los HR Business Partners. El otro es los centros de excelencia, ¿no? Cultura, talento, comunicación, compensaciones, ¿no? Y la parte de HR Ops, que es súper importante porque es la que ejecuta, ¿no?, todos los procesos de nóminas, de entrenamiento, reclutamiento y selección, talent acquisition, todo esto, ¿no? Sí. Entonces, este modelo no era fácil. Para generar el modelo tienes que tener bien definidos los procesos. Nosotros definimos más de 100 procesos de recursos humanos. Después los montamos un sistema que es SuccessFactors, y esto nos permitió de alguna manera, o bueno, dicho realmente, digitalizar los procesos de recursos humanos. Fue un proyecto global. El gran reto para nosotros fue cómo customizábamos este proyecto y cómo lo bajamos a la cultura latina, ¿no? O sea, porque venía más de Estados Unidos y todo. Entonces, algo que hicimos y platicamos una historia fue empoderar fuertemente a los people leaders, ¿no? Okay. O sea, cómo los people leaders se hacían cargo de su gente por medio de este proceso, ¿no? En donde recursos humanos pasaba a ser un área más transaccional, a ser un área más estratégica. Algo que también nos sirvió mucho es el gran apoyo que tuvimos en ese momento del director general para hacer el despliegue, y por supuesto el tema de que recursos humanos estuviera convencido de este cambio o este proceso de transformación. La verdad es que nos fue súper bien, Lupita. O sea, tuvimos, por ejemplo, la parte de Change Management, déjame platicarte un poco. Sí, sí. Esta gestión del cambio fue, hicimos una analogía entre lo que era recursos humanos y un aeropuerto. Entonces dijimos, oye, el copiloto es el HR Business Partner, ¿no? Él va junto con el piloto, que es el dueño del negocio. Ay, qué padre. Entonces, ahí, ¿quién es la torre de control? Son tus COEs. Los COEs son los que están viendo a futuro. Es la persona de talento, de cultura, la que está definiendo las mejores prácticas y está mapeando las mejores prácticas en todo el mundo, en todas las diferentes sociedades o comunidades en donde interactuamos, ¿no? En la parte de HR Ops, dices, oye, ¿es desde el que te toma el ticket? No es tan importante. No, es el que le da mantenimiento al avión. Es el que paga la nómina, por decir una cosa, claro, ¿no? Claro. Es el que te atrae el talento, el que te recluta. Entonces, los 3 son igual de importantes, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de ponerlo con diferentes videos de Forrest Gump. ¿Cómo se llama? Tom Hanks. Tom Hanks. De Tom Hanks con Sully, ¿no? Y ahí claro, cómo vemos cómo es importante, por ejemplo, tener un buen copiloto, ¿no? Claro. El copiloto, el HR Business Partner, que si bien el piloto era buenísimo, tenía más de 40 años, estaba próximo a jubilarse y todo, él fue el que dirigió el negocio, pero el que ayudó a lograr el acuatizaje, ¿no? Y que no murieran cientos de personas, fue el copiloto que le venía diciendo para dónde y cómo al piloto. Entonces, ese es el rol para mí del HR Business Partner. Si lo traducimos a la realidad o lo aterrizamos, Lupita, desde mi punto de vista es generar lo que decía, ¿no? Procesos, procedimientos, políticas, alineas la organización, por ejemplo, a la estrategia del negocio, ¿no? O sea, que por ejemplo, te platico el de integración del AR North. Ahí lo que hicimos fue, oye, el mejor talento, mapear el mejor talento. Ahorita tenemos gente de Colombia, de Ecuador, mexicanos en Colombia. O sea, hicimos un talent assessment, claro, a nivel regional. Alineamos la compensación, ¿no? Estandarizamos la compensación variable para toda la región. Definimos la mejor estructura alineada a la estrategia del negocio, ¿sí? Definimos políticas de movilidad, la cultura que queríamos. Todo nos redundó en un excelente resultado. El primer año después de la integración no tuvimos ninguna disrupción del negocio y logramos también el tener más de 130% de resultado versus profit plan. O sea, tuvimos resultados extraordinarios, que nos ayudó muchísimo, que la gente se sentía cercana, que se sentía parte de una región que conectaba, ¿no? En Guatemala
por ejemplo, desayunan chilaquiles igual que nosotros, ¿no? Los colombianos nos decían, oye, es que nosotros pensábamos que iba a ser esto de conquistados y conquistadores y todo, y no, o sea, se sintieron parte de un solo equipo. La verdad es que creo que esa parte es bien importante de cómo el líder y cómo recursos humanos tienen una gestión, un modelo de cercanía, ¿no? Y esto genera resultados. El invertir, el cuidar a la gente, yo creo que paga. Y es eso, proceso de transformación de sentido humano. Bueno, o sea, es cómo le metes ese ingrediente que la gente sienta parte de algo más importante, ¿no? ¿Y cómo ligas o qué nos puedes compartir sobre estos resultados, verdad? Y más bien todas estas iniciativas o estos proyectos de transformación, pero cómo hacer evidente que justamente, como decías, paga o reditúa el cuando sí dedicas o cuando tienes este sentido humano. ¿Cómo explicar eso? Pues mira, ahí por ejemplo, en este que te platicaba la integración, tuvimos resultados, digo, más de 130, o sea, fueron resultados extraordinarios. Creo que el hecho de que la alta dirección o la alta gerencia valore la contribución de recursos humanos en cuanto a cuestiones duras, ¿no? Por ejemplo, el esquema de compensación variable, que ese esquema de compensación variable realmente sea una palanca para que crezca el negocio. Eso es un tato duro, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de cómo una organización, por ejemplo, te platico algo. Definimos con mi jefe, Juan Carlos Puente, que íbamos a tener los equipos comerciales en cada mercado. O sea, que tenía que tener una cercanía la persona de ventas con el network, con el ecosistema de negocio de cada uno de los países en donde estábamos. Entonces, esto tal vez suene muy obvio, pero es algo muy importante. O sea, el tener liderazgo de cercanía, cercanía con el mercado, nos reditó muchísimo. ¿Por qué? Porque antes había estructuras alejadas de los mercados, había estructuras alejadas de los trade partners. Entonces, el que tú generes una estructura que acompaña la estrategia y que esto redunde en resultados de negocio, yo creo que ahí está bien claro cómo recursos humanos puede contribuir desde el diseño organizacional, desde, por ejemplo, en el esquema de compensación variable, desde tener a los mejores talentos en los puestos adecuados, ¿sí? Desde generar políticas de movilidad que favorezcan esta misma gestión de talento, la cultura, tener una cultura de gente con alto drive, con alto enfoque al negocio, con un set de valores, ¿no? Con un tema de liderazgo. Eso, Lupita, a mí me parece súper importante y creo que cada vez más las organizaciones se han ido dando cuenta que de la contribución de recursos humanos, ¿no? De todo esto que hablamos, talento, cultura, comunicación. Por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID el tema de comunicación es relevante, ¿no? O sea, te puedo decir que para nosotros el tema de comunicación últimamente ha sido un tema totalmente, es un habilitador del negocio, es un tema que nos ha permitido que la gente no tenga una irrupción en la operación. Totalmente, totalmente. No sé si contesté a tu pregunta. No, claro que sí, Manuel. Digo, finalmente, híjole, pues toda la sabiduría en 5 minutos, ¿verdad? No, de tu parte. Yo lo que aprendo ahorita, ¿verdad? Es cómo conscientemente con todos estos procesos, o sea, en nuestro expertise, ¿verdad? De procesos de recursos humanos, digo, y lo comentabas tú, asegurarnos de que esté conectado con la estrategia y en esa medida de estar muy cerca, bueno, trabajar a la par, ¿verdad? O con este ejemplo tan padre que nos compartías de la simbología, ¿verdad? Con todo un aeropuerto, ¿no? O con toda la gente que trabaja, bueno, que finalmente, así como dice el dicho, estamos en el mismo barco, pues así estamos en el mismo avión, ¿verdad? Exactamente. No, fabuloso, porque has tocado muchos temas, y bueno, para toda nuestra audiencia, justamente en las diferentes perspectivas que se desempeñan, ¿verdad? Ahora sí que retadora, ¿cuáles han sido algunos obstáculos en estos procesos de transformación, como tú me comentabas en un principio? Algunos he tenido éxito o han llegado a su pleno éxito, algunos me he quedado un poquito, ¿verdad? ¿Qué nos pudieras compartir en ese aspecto de cuáles fueron algunos obstáculos? ¿Qué fue? ¿Fue el negocio per se? ¿Fueron los recursos? ¿Fue muchas veces la cultura, el mindset? ¿Qué nos puedes compartir? Y lo más importante, Manuel, es pues qué tips nos das en este tipo de momentos retadores. Claro, mira, híjole, yo creo que primero que nada, si no tienes a bordo al líder de la organización, tienes
muchísimas probabilidades de no triunfar o de no salir avante, ¿no? O sea, creo que el primer gran tema o el primer gran tip que creo que desde mi punto de vista, si queremos empujar un proceso de transformación desde recursos humanos o acompañando el negocio, tenemos que tener súper alineado y convencido al director general, presidente, o como le queramos llamar, CEO, o como sea, ¿no? O sea, al hombre vértice, ¿no? Como dicen por ahí los del IPADE. Creo que es bien relevante el tener a bordo al líder. Una de las cosas que me he encontrado, Lupita, es, irónicamente, y ahí se me hace que voy a hablar en contra de nuestro gran gremio y querido gremio, muchas veces nosotros mismos en recursos humanos hemos sido detractores del cambio. Por ahí alguna vez me tocó incluso estar haciéndolo a mí y el señor Jorge Quiroga me dijo: Aldrete, te estás parando en la puerta del futuro de la organización. Me ayudó mucho porque me cimbró y a partir de ahí tuve una actitud muy diferente hacia el cambio. En ese proceso en cervecería. Él era el director, tuve la gran oportunidad de trabajar con él y de verdad que a veces necesitas que te digan eso, o sea, y después me tocó aplicarla a mí, ¿no? Yo después le decía: Lupita, te estás parando en el proceso de transformación, no, en el futuro, y es eso, o sea, muchas veces nosotros mismos somos los que detractores o somos los que estamos torpedeando el barco, ¿no? Creo que recursos humanos tiene que entender que debemos de ser totalmente antifrágiles, tenemos que ser totalmente flexibles, adaptables, tenemos que entender que el cambio es y va a seguir siendo, o sea, hay una frase que me encanta que dice: esto también pasará. En el mejor momento de tu vida esto también pasará, en el más complicado esto también pasará, y eso te habla mucho de la impermanencia de las cosas, ¿no? O sea, el cambio continuo, tenemos que entender eso. Yo creo que recursos humanos tiene que ser el facilitador, tiene que ser el que articula los procesos de cambio, el cómo logra establecer y alinear los diferentes procesos de negocio con los procesos humanos. Si nosotros no estamos ahí, Lupita, difícilmente pasa. Y de verdad que los directores generales, los CEOs nos necesitan como función. Necesitan, así como necesitan un gran CFO, necesitan gente de recursos humanos que los acompañe en este camino tan complicado, porque todos tenemos resistencia al cambio, ¿no? Por ahí de RBL, Ernesto Usher decía que al único ser que no le gusta el cambio es a un bebé mojado. Entonces, imagínate, o sea, yo sí creo eso, o sea, el cambio nos cuesta a todos y nosotros debemos de adoptarlo y ser generadores de ese cambio. Sí, sí. Excelente, y esto me lleva entonces a la siguiente pregunta, traduciéndolo en competencias. ¿Qué competencias crees que son clave para recursos humanos sí tener y ser, pues, este socio de negocio con sentido humano, ¿verdad? Para realmente tener esta participación activa en los procesos de transformación. Mira, yo creo mucho en la agilidad, el cómo nos movemos más rápido, iteramos, ¿no? Fracasamos, aprendemos y seguimos moviéndonos hacia adelante, ¿no? Por ahí leí alguna vez Creativity Inc. de esta gente de Pixar, de Ed Catmull, y decía él que es más fácil, hacen muchos cortos ellos, y decían: es más fácil equivocarte con un trenecito a escala que con una película, ¿no? Y ellos por lo general tienen películas muy exitosas, han fracasado en pocas, ya tienen algunos fracasos. En aquel tiempo que leí el libro decía: no, en todas hemos sido exitosos. Pues no, ¿verdad? O sea, digo, a todos nos toca, pero el probar en trenecitos a escala, que es parte de la filosofía Agile, ¿no? Esto de ir iterando, de irnos equivocando en lo poco, rápido, aprender, y es esa parte súper importante. El otro concepto, Learning Orientation, o cómo aprendemos de manera continua, cómo aprendemos a aprender, todo este proceso de aprendizaje y reaprendizaje, creo que es súper relevante. Yo creo que es una competencia que tenemos que tener. Tenemos que tener mucho drive, o sea, no, tenemos que remover obstáculos, tenemos que ser muy resilientes, tenemos que ayudar a la organización, inyectarle energía, hacer que las cosas pasen, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Y por supuesto todo el tema de flexibilidad, adaptabilidad, que lo he repetido muchas veces, humildad. Yo creo que tenemos que tener también mucha humildad para entender que no tenemos todas las respuestas,
por ahí decía que cuando leí, me encantó también, y lo acabo de comentar en un podcast, pero bueno, me lo voy a aventar otra vez porque me encanta, dicen que cuando creí que tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Yo creo que claro, nos acaban de cambiar todas las preguntas. Y si no tenemos esa humildad para decir, oye, realmente necesitamos aprender y reaprender y reinventarnos cada vez, no vamos a lograr tener una gestión de recursos humanos eficiente que ayude a la organización a conseguir resultados de manera sustentable. Qué importante. Wow, nos dejas mucha tarea. Y muy importante, como tú dices, esto último, ¿verdad? Con resultados sustentables, que finalmente, pues para eso estamos todos, ¿verdad? Claro. En una organización. Ahora, si nos puedes compartir de todas estas experiencias, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción al ver u observar la conducta de una persona? O puede ser, bueno, va hacia dos, hacia líderes, ¿verdad? Y hacia ya colaboradores. Una vez que se ha ya implementado un proceso de transformación, un proyecto de transformación con sentido humano. Fíjate, me encanta, yo creo mucho, y te decía que me gusta mucho el tema de los deportes y todo esto de llegar a la meta, ganar y todo. Creo que es muy gratificante y muy satisfactorio cuando generas un proceso y llegas al resultado, ¿no? Ajá. Eso sin duda te alimenta. Te comparto, por ejemplo, tuvimos ahorita hicimos una encuesta con LinkedIn, con Glint se llama. Son un set de preguntas, 7, 8 preguntas, en las cuales preguntamos acerca de qué tan soportado se sentía la gente por Whirlpool durante el COVID. Son varias preguntas, hablan de comunicación, de conexión, de cómo el liderazgo ha venido proveyendo, por ejemplo, los recursos para que la gente realmente se sienta soportada, segura, sana, en resguardo, ¿no? Claro, claro. Y la verdad nos fue súper bien, sacamos 93% favorable, solo un 6% neutral y 1% de gente que no está conectada, ¿no? Que es muy bajo, ¿no? Un 1%. Y te lo presumo, ¿por qué? Porque nos costó sangre, sudor y lágrimas. Hemos hecho todo lo que hemos podido desde el equipo directivo y todas las diferentes capas de la organización, por todos los líderes, por cuidar a nuestra gente. Creemos muchísimo en nuestras manufacturas, en nuestra gente de servicios, la gente de EHS, o sea, todos hemos estado volcados para atender a nuestra gente durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido, no hemos parado la operación, afortunadamente hemos podido seguir operando nuestras plantas y también la parte comercial. Entonces, el hecho de llegar a los resultados después de un gran esfuerzo es súper gratificante. Ahora, también, aparte de los resultados, creo que cuando tú llegas a estos procesos, o cuando logras estos procesos de transformación y que llegas con la gente, crecemos todos. O sea, yo creo mucho que cuando hay un gran proceso de transformación o una gran victoria, hay medallas para todos, todos crecemos en lo personal y en lo profesional, y eso es súper gratificante. Te podría decir que algo de lo que más gusto me ha dado a mí durante mi carrera de más o menos 20 años es cómo he visto crecer a mucha gente de mi equipo que tiene posiciones iguales o mejores que un servidor. Entonces eso me llena de orgullo, es súper gratificante ver cómo el talento el que has tenido oportunidad de compartir crece, ¿no? Totalmente. Definitivamente, digo, con todo esto que nos has compartido, nos inyectas pues de mucho, ¿no? De mucha energía, ya nos dejas tarea con estas competencias, todos los libros que nos has recomendado, etcétera. ¿Qué le dirías o qué nos dirías a toda esta audiencia de recursos humanos, verdad? Que venimos también en este camino, cuando quizás nos podemos llegar a sentir, desmotivados, pero que queremos seguir en este camino, ¿no? Y en este sentido de procesos de transformación, ¿verdad? Como ser sí catalizadores, como tú decías, ser estos agentes de cambio. Los articuladores somos, ¿no? La gente que tiene que articular ese proceso de cambio. Sí. Yo les diría que vale la pena trabajar para que las organizaciones sean más justas, más humanas, más integrales, más equitativas, que tengan igualdad de género, que dignifiquen a la gente, que dignifiquen al ser humano, vale la pena.
Excelente, gracias Manuel. Y bueno, pues ya para ir cerrando, te digo, mucha riqueza de esta sesión y quisiéramos seguirle más tiempo, ¿verdad? No, encantado. Pero no podemos irnos sin antes, gracias, no podemos irnos sin antes, ahora sí que preguntarte, ¿verdad? ¿Qué ha significado, digo, y ya cerrando el tema de procesos de transformación, ahorita con tu próximo, o que está terminando tu periodo, qué ha significado para ti tu rol como presidente en la ERIAC durante el 2018-2020? Híjole, sabía que me iba a hacer esa pregunta. Son de esas preguntas que sabes que te van a hacer y no quieres que te las hagan. ¿Por qué? Porque de verdad que siento que toca fibras sensibles para mí, porque ha sido una súper buena experiencia. O sea, ha sido una experiencia muy gratificante el hecho de poder interactuar pues, con Rebeca, con Rosana, Narda, ¿no? El gran equipo que tenemos en ERIAC. De verdad que el poder contribuir desde una trinchera de liderazgo y de privilegio a una función que quiero tanto y que te digo que es mi vocación, que es recursos humanos, es súper emocionante. O sea, estos 2 años le ha pasado bomba, la he disfrutado muchísimo, me ha llevado muchos amigos. Por ahí alguna vez escuché a una persona que admiro que decía que lo padre de este tipo de procesos de estar al frente de una asociación, por ejemplo, te da oportunidad de conocer a mucha gente que admiras. Entonces por ahí cené con Valdano, comí con Andrés Oppenheimer, ¿no? De cuando el foro, cosas así que de veras que te nutren muchísimo. La red de amigos que te decía, el network que generas, y sobre todo ojalá que pudiera estar contribuyendo en algo a que ERIAC se mantenga como esa gran asociación, una asociación líder de recursos humanos. Y de verdad que lo que me deja bien tranquilo es que ahorita vi que se asomó por ahí Lalo Valenti y sé que nos quedamos en súper buenas manos. Creo que es un gran ejecutivo de recursos humanos y teniendo el equipo que tiene en ERIAC, seguro que seguiremos siendo esa asociación líder de recursos humanos para la región y para México. De verdad les quisiera dar las gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Bueno, ya habrá en su momento también otro espacio, ¿verdad? Pero gracias ahorita por compartir nuestras impresiones. Y pues bien, a todos quienes nos escuchan, agradecemos también el tiempo. Y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast Pasión por el Talento, donde nos acompañará justamente Eduardo Valenti, vicepresidente de Recursos Humanos de Home Depot, con el tema Cultura Organizacional, factor clave para el éxito del negocio. Recuerden seguirnos en nuestras redes, nos pueden encontrar como ERIAC Capital Humano. Y Manuel, muchísimas gracias de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Un enorme placer. Un honor. Haber podido ser la host, ¿verdad?, ahorita de este podcast. Muchísimas gracias a ti, Lupita. Gracias. Gracias a toda la audiencia.